nosotros en esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Señor, y confiamos que tú vas a hacer una obra grande en este momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, salúdense unos a otros y los jóvenes pasen a sus salones. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Créanme, hermanos, que es un gusto verles nuevamente. Me da mucho gusto verles y también doy gracias a Dios porque nos permite estar una vez más aquí, juntos como hermanos en comunión y compartiendo la palabra de Dios. En esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con la serie. Bueno, estamos estudiando las cartas del apóstol Pedro. En esta oportunidad vamos a continuar. Esta es la segunda enseñanza de la primera carta del apóstol Pedro. Nuestro hermano Luis estuvo compartiendo la semana pasada lo que es el versículo 1 y 2 y vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estos dos versículos, hermanos, al parecer pues son bien sencillos y es algo bien interesante que el apóstol Pedro, a quienes muchos líderes religiosos de la época tachaban como una persona que era falto de estudio, que bueno, ellos identificaban que habían estado con el Señor Jesucristo porque se sorprendían al ver que ellos tenían un conocimiento bastante elevado sin haber cursado una escuela teológica, que al contrario del apóstol Pablo, que fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más importantes de su época. Pedro y los demás discípulos eran pescadores. No es que eran analfabetos en sí, no es que no sabían leer ni escribir, pero ellos no fueron instruidos en una forma tan fuerte teológicamente hablando. Y es bien interesante, ¿por qué les digo esto? Porque es bien interesante que Pedro en sus dos breves cartas escribe bastante poco, pero en las pocas palabras que el apóstol Pedro escribe, la verdad tiene una profundidad tan grande, una riqueza espiritual. Cada versículo de lo que este hombre escribe son verdades de la palabra de Dios bastante profundas, por lo cual vamos a ir despacio, hermanos, porque la verdad no tenemos prisa, así que no me refiero al día de hoy, vamos a tratar de no extendernos mucho, pero me refiero a las semanas que vienen, así que vamos a tratar de absorber lo más que se pueda de la carta de Pedro, versículo a versículo, no como quisiéramos, pero sí de una manera que podamos ir entendiendo todos. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, entonces recopilando, Pedro desde el verso 1, él se anuncia como apóstol de Jesucristo. A diferencia de ahora, el título de apóstol es como si dijeran el arcángel fulano de tal, ¿no? Pero Pedro lo que él dice es: soy un apóstol, uno de varios apóstoles de Jesucristo, un enviado de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, y menciona unas ciudades de lo que ahora es Turquía, lo que es la parte de Turquía que antes se conocía como Asia Menor. Estas ciudades estaban dispersas, el país de Turquía es bastante grande y está lindado o está como fronterizo a ciudades, países como Irak y esas partes alrededor en el Mar Negro y bueno, es bastante complicado porque ha cambiado la geografía de esas ciudades. Pero Pedro hace una alusión a estas ciudades donde habían iglesias. Habían iglesias que se habían fundado en esa época, algunas por el apóstol Pablo en su mayoría, pero hace una mención con la palabra a los expatriados, que tiene que ver con
residentes temporales, a eso se refiere, expatriados, residentes temporales, refugiados o extranjeros. Hace uso de la palabra a los expatriados como a personas que no eran nacionales y originales de una ciudad. Así como algunos de nosotros no pertenecemos originalmente a este país, ¿verdad? Sino que venimos de otro lugar, pero no nos pensamos regresar a nuestros países, muchos de nosotros. Pero en este caso estamos hablando de personas que están viviendo temporalmente en esas ciudades, que no pertenecen a esas ciudades, pero están viviendo de una manera temporal. Y hace uso también a la palabra los expatriados de la dispersión, y ya menciona las ciudades. La dispersión se refiere a un uso que le daban los judíos en la época antigua cuando habían sido capturados, habían estado en exilio por el imperio asirio y el babilónico, y estos judíos que habían quedado y habían sido esparcidos, que esa es la idea de la palabra dispersión o diáspora, como se le conoce. Esta palabra, hermanos, se refiere a gente que había sido esparcida por diversas partes del mundo a causa de las persecuciones, en este caso como Pedro lo está mencionando. Pedro no se está refiriendo, hermanos, a judíos únicamente, se está dirigiendo a la iglesia de Cristo, conformada posiblemente por judíos y por gentiles. Como podemos ver en el mismo libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta aquí podríamos decir, oh no, este es el pueblo de Israel, porque podemos ver en repetidas ocasiones que la Escritura habla que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Más que nada en el Antiguo Testamento. Pero veamos cómo dice, pueblo de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros, fíjate bien, esta es la clave, vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo. Aquí quedamos claros que no se están refiriendo a los judíos. Dice, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ¿qué? Ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, entendemos que Pedro no se está dirigiendo exclusivamente a judíos, a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hoy en día hay un movimiento judaizante en el que hay personas que sugieren de que únicamente los que son de nacionalidad judía van a ser salvos, porque son los únicos que son llamados pueblo de Dios. Y usan un versículo en los evangelios cuando el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Obviamente esto está mal interpretado. Y otro versículo que dice que Él no ha venido solo a los hijos de la casa de Israel, que dijo el Señor Jesús. Entonces, basado a dos versículos en la Biblia, ellos dicen que solo los que son de nacionalidad o de sangre judía pueden ser del pueblo de Dios. Pero esto no es así. Esto no puede ser así porque Dios en repetidas ocasiones podemos ver que Él ha extendido su gracia para todo aquel que cree. Y repetidas veces dice que al judío primeramente y también al griego. O sea, no se refiere únicamente al pueblo judío. En eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque no solo cuentan historias como esas, sino que dicen que si tu apellido termina con EZ, eres perteneciente a la familia judía, o que si barres de cierta forma, o que si comes de cierta forma o vistes de cierta forma. Todas esas cosas son más que fábulas nada más, hermanos. Mira, podemos ver que la salvación es para todo aquel que cree. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Cuando dice primeramente al judío, después dice y también al griego. Cuando dice también al griego, incluye a todo aquel que no es judío. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿a quiénes? A los que creen, no a los que son originarios de la nación de Israel, sino que dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez más, ¿a quién? Al que cree. Esto no importa qué nacionalidad sea, de qué raza sea, sino a quien cree. Dice, ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Esto está claro, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver nuestra nacionalidad, nuestra raza, ni de quién seamos hijos, sino que dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto de la salvación depende de Dios, no de la nacionalidad, ni mucho menos de las creencias religiosas, sino en aquel que cree en Jesucristo para salvación, para vida eterna. Tenemos otro ejemplo en Romanos 3:28, cuando el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Esa es la pregunta. Y es una pregunta bastante irónica, o sea, ¿Dios es exclusivamente el Dios de los judíos? La respuesta es no. Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, haciéndose referencia a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, refiriéndose a los que no son judíos. Romanos 4:1 también dice, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al que el Señor no inculpa de pecado. Y Pablo dice esta pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión? O sea, ¿solo para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión, los que no son judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, o sea que Abraham no era judío. A pesar de que Abraham era el padre de los judíos, él cuando fue llamado y fue declarado justo de parte de Dios, cuando él recibió la justificación, la salvación, no era judío, ni siquiera estaba circuncidado, sino que dice, y recibió la circuncisión, en el verso 11, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese, fíjate bien, padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, aquellos que no son judíos, a fin de que también a ellos, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, esta es una aclaración bastante grande y bastante importante, hermanos, porque el enemigo está utilizando tipo de personas y falsas doctrinas para engañar a personas y arrastrarlas al error. Entonces, nada más aclarando que Pedro no está hablando exclusivamente a las 12 tribus de Israel, sino está hablando a todos aquellos hermanos que estaban en estas ciudades, que pertenecían a las iglesias
y nos está hablando ahora el Espíritu Santo a nosotros. No necesitamos ser judíos. Pedro lo que hace en esta manera de hablar, hablando acerca de los expatriados, de la dispersión o de la diáspora, está haciendo un uso de una figura, está hablando de una manera metafórica para referirse que los creyentes somos extranjeros en este mundo, hablando de una manera espiritual. Mira, en el Salmo 119, verso 19, dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. También en Hebreos 11:13, hablando de aquellos santos hombres de Dios que se reconocen como héroes en la fe, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué, hermanos? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿qué? Celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A ellos les ha preparado una ciudad y nos la ha preparado también a nosotros, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque vivimos en este mundo. Entonces, en pocas palabras, Pedro se está refiriendo a los creyentes que deben o están viviendo como extranjeros en este mundo. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate bien qué interesante que Pedro sigue su discurso más adelante y dice que, y nos ruega, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos ruega que como extranjeros y peregrinos nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos aquí de pasada. No debemos no quiere decir que no podemos comprarnos una casa, no podemos comprar propiedades o cosas por ese estilo, pero debemos tener más bien nuestro corazón puesto en las cosas de arriba. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro, hermanos, es lo terrenal, nuestro corazón está allí, no le pertenece a Dios. Primera de Juan 2:15 dice el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, el apóstol Pedro está refiriéndose, hermanos, a aquellos o a nosotros que somos peregrinos, que somos extranjeros, que no estamos echando raíces en lo terrenal, que nuestra vida está puesta en las manos de Cristo, que nuestros ojos y nuestro corazón están viendo en las cosas de arriba, para que nosotros nos alejemos de las cosas de arriba, que recibamos el consuelo, hermanos, porque estos creyentes están recibiendo persecución por causa del evangelio. Más adelante, en el progreso de lo que vayamos viendo en el libro, vamos a ir viendo más al respecto, pero estos creyentes de esta época están recibiendo persecución por causa del evangelio por medio del Imperio Romano. Apenas se está desatando una persecución terrible. Y también el apóstol Juan, hermanos, hace una advertencia en Primera de Juan capítulo 4, verso 5, acerca de aquellos falsos profetas que no están hablando el evangelio verdadero de Cristo, sino que están hablando de cosas terrenales. En el verso 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hoy en día, hermanos, los púlpitos están llenos de cualquier tipo de mensaje, pero no es la verdad del evangelio de Cristo.
de lo que están hablando es de humanismo, de emociones. Están hablando de cómo prosperar, están hablando de cómo vivir una vida feliz hoy y ahora. Hay muchísimos libros que son venta número 1 en el cristianismo que hablan cosas menos acerca de las cosas que verdaderamente son de Dios. Hay muchos púlpitos que están llenos de intenciones equivocadas, nada más para satisfacer las emociones o las necesidades emocionales de las personas para así mantenerlos dentro de la iglesia. Pero no están predicando el pan de vida, ese alimento espiritual que verdaderamente necesitamos. El apóstol Pedro nos dice acerca de esto y está tratando de darle consolación a los creyentes que están recibiendo persecución por mantenerse fiel ahora al evangelio de Cristo. Cuando dice elegidos, ustedes hermanos que han sido dispersados, que están sufriendo persecución, que son elegidos por Dios, que es lo que vimos la semana pasada, que dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Lo que está tratando de resaltar acá, hermanos, es que es verdad, el mundo los aborrece. Sí es verdad que están siendo perseguidos, pero ustedes tienen algo que el mundo no tiene. Ustedes han sido escogidos por Dios. Ustedes tienen una nacionalidad que no es terrenal. Tal vez ustedes no son los más famosos de la época, tal vez no son los más habilidosos entre el grupo en el que ustedes están, tal vez no son los más inteligentes en el grupo en que están rodeados, tal vez no son los más prósperos en el área donde ustedes están, pero ustedes, sépanlo, que son escogidos por Dios. Ustedes son un real sacerdocio. Ustedes tienen algo que obviamente no es propio de uno, sino que fue dado por Dios. Fue por voluntad de Él, escogidos antes de la fundación del mundo. Es un privilegio tan grande, hermanos, que nosotros seamos parte de esto, aunque el mundo nos aborrezca. El Señor Jesús advirtió sobre eso en Juan 15, verso 18. Juan 15, verso 18 dice, si el mundo os aborrece, fíjate bien, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En esto tenemos que poner mucha atención, hermanos, porque hay que poner un balance. Muchas veces la gente nos aborrece, hablando de la gente del mundo, los que no son creyentes, tal vez nos aborrecen no por ser creyentes verdaderamente, sino por ser religiosos, sino porque tal vez ni siquiera llevamos bien el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo pudiéramos decir, no estamos portando correctamente el uniforme de cristiano, por decir una forma figurada. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y revisar nuestra vida si nos aborrece el mundo, porque muchos dicen, ay, es que me tienen envidia, es que el diablo me está atacando porque soy creyente. Mucho cuidado, porque a veces la gente nos aborrece por la hipocresía que hay en nosotros. Porque dicen, miren, es muy cristiano, pero mírenlo cómo se comporta. Miren la manera en que se comporta. Yo para ser como esa persona, no. O sea, a muchos que nos llamamos cristianos somos aborrecidos por no representar correctamente a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, y muchas veces sin darnos cuenta. Entonces en eso sí tenemos que tener cuidado, pero si nos aborrecen, hermanos, porque nosotros somos fieles a la palabra de Dios, cuando aquellas personas de allá afuera nos invitan a pecar, cuando nos invitan a hacer tranza y nosotros decimos, no, porque yo no puedo hacerle esto a nuestro Señor y yo no puedo participar en esto. Y si por esa causa nos aborrecen, bienaventurados somos. Porque
porque nosotros entonces estamos representando a nuestro Dios, y como a Él le aborrecieron, también a nosotros nos van a aborrecer. Pero a Jesús no lo aborrecían por andar de chismoso, a Jesús no lo aborrecían por robarse nada, a Jesús lo aborrecían porque Él verdaderamente presentaba la verdad de Dios. Vemos en el verso 20 que dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En eso nada más tenemos que tener mucho cuidado. Pedro, hermanos, estaba hablando de estas cosas a creyentes esparcidos por todo el mundo, que estaban padeciendo persecución, que estaban siendo maltratados, que estaban siendo muchas veces despojados de sus casas. Pero recordemos, tal vez nosotros no estemos padeciendo esto porque vivimos en una sociedad que tenemos libre culto. Bueno, hasta algunas cosas, ¿verdad? Porque hoy se está poniendo tan difícil que hay temas de los cuales ya no se puede hablar. O bueno, ya se ofende todo el mundo que ahora podamos hablar. Pero hermanos, recordemos que aunque el mundo nos aborrezca por ser fieles a la palabra de Dios, nosotros debemos recordar que somos escogidos por Dios. Y esa debe ser nuestra motivación. Recordemos que no pertenecemos a este mundo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía no está aquí, por eso no debemos amar al mundo. Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Es esto lo que nos motiva, hermanos? Amén. Esto es lo que nos debe de motivarnos a mantenernos firmes. Nuevamente Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí una ciudad permanente, así que nosotros somos extranjeros, peregrinos, no pertenecemos a este mundo, no debemos de amar las cosas de este mundo ni las costumbres de este mundo, sino más bien apegarnos a la palabra de Dios. Pero, ¿cuál fue entonces el propósito por el cual Dios nos ha llamado? Porque hemos sido escogidos por Él, ¿verdad? Hay muchos que hoy enseñan que, y lo dicen, y es un tema bastante atractivo, ¿no? Dios tiene un propósito muy grande para tu vida. Dios quiere que tú seas exitoso. Dios quiere que tú salgas y derribes a ese gigante de deudas que está allá enfrente de ti, o que derribes a esa enfermedad que te está persiguiendo, o esos demonios que te tienen atado a una enfermedad. Ciertamente, desafortunadamente, muchos de nosotros estamos atravesando situaciones difíciles, pero desafortunadamente, algunos no va a cambiar nada la situación, hermanos. Podemos ver a un creyente que viene en una silla de ruedas y solo si es la voluntad de Dios, ese hombre se va a levantar de esa silla de ruedas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no quiere decir que es una característica de que ese hombre verdaderamente es un hijo de Dios porque se va a recuperar de esa silla de ruedas. Si les han cortado las piernas, no que Dios no tenga el poder de restaurarlas, pero a veces Dios no lo hace. Y eso es conforme a su voluntad. Tenemos el ejemplo de Job, hermanos, que él fue afligido
por el mismo Dios. Dios le dio permiso al diablo para que le quitara todo, y al final, ¿qué hizo? Dime tú quién eres. ¿Tú estabas presente cuando yo hice la tierra? Y Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahora me arrepiento entre polvo y ceniza. Dios le restauró sus cosas, pero no era el propósito de bendecirlo el doble, como algunos dicen, equivocadamente. Porque estamos de acuerdo, hermanos, que nadie quiere perder a sus hijos para que Dios le dé a uno más cosas económicas. Prefiere uno quedarse sin nada. Ahora, lo que vemos en el caso de Job es que Dios tiene propósitos bien específicos para ciertas personas, pero uno de ellos, hermanos, es mostrarnos en el caso de Job, de que un hombre que tiene fe, un hombre que es de Dios, pase lo que pase, no se va a quebrar. Que tal vez va a renegar, tal vez va a llorar, va a lamentarse, pero nunca va a negar la fe de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios me haya llamado a mí? ¿Cuál es el propósito de que te haya llamado a ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de los creyentes? Número uno, hermanos, es nuestra santificación. No es que seamos ricos, no es que andemos en un jet privado predicando el evangelio o cantándole al Señor por todas las naciones. Esa es una falacia muy grande. Tenemos mucha gente alrededor nuestro, en los alrededores, vecinos, en el trabajo, familiares, a quien le podemos predicar el evangelio. No necesitamos de un avión, no necesitamos de un gafete que diga evangelista o cosas como esas para ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Eso es un engaño de la carne que nosotros a veces podemos caer en ese engaño para que ser reconocidos. Ese no es el propósito de Dios. El principal propósito de Dios es nuestra santificación, como dice Pedro, verso 2, elegidos según la presencia de Dios, primera de Pedro 1, 2, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos que muchas personas hoy en día, hermanos, están bastante preocupados. ¿Cuál será el llamado de Dios para mi vida? O yo tengo un súper llamado de parte de Dios. Sí, el súper llamado de parte de Dios que tenemos es nuestra santificación, que podríamos decir que es el mensaje perdido en los púlpitos y en todas las iglesias que se dicen ser cristianas. La santificación es un tema, hermanos, que se ha puesto debajo de la carpeta, que han agarrado la escoba y la han metido debajo de las sillas. Y ahora solo se habla de dinero, fama y de cosas secundarias, hermanos. En algunos casos ni siquiera son malas, pero la santificación es un propósito que Dios tiene al habernos llamado, que nos santifiquemos a nosotros mismos. ¿De qué manera, hermanos? Vemos que el llamado principal es nuestra santificación. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es el que comenzó la buena obra? Fue Dios, ¿verdad? Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que, hermanos, nuestra santificación, siendo el principal propósito por el cual Dios nos ha escogido del mundo, es una obra que también es de parte de Él, pero que comienza en el momento en que hemos creído. Alguien decía que si una persona no siente la necesidad de la santificación, entonces no es cristiano. Una persona que viene a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer una obra interna dentro del corazón de la persona para hacer una transformación, y esa persona no va a ser perfecta nunca hasta que venga Cristo o se presente delante de Dios, que muera. Es una obra que no termina y que va a llevarse a cabo todos los días de nuestra vida. Unos días vamos a estar arrastrándonos en la mugre
del pecado, siendo derrotados por el pecado, pero van a haber días en que vamos a tener la victoria sobre el pecado, pero es una lucha constante. Muchos hacen énfasis en una lucha contra los demonios, una peleadera con demonios, amarrando demonios, gritándoles e insultándoles. Pero hermanos, nuestra principal lucha es contra nuestra propia carnalidad. Obviamente, la tentación viene por influencia demoníaca. Pero hermanos, si está un perro aquí ladrándome, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es apartarme de él, ¿no? Alejarme de él, no me voy a ir detrás de él. Asimismo, hermanos, ya tenemos el conocimiento que el trabajo del diablo es hacernos caer. Pero si nosotros buscamos la santidad de Dios, si nosotros buscamos el refugio en las promesas que Dios ha dado, siendo obedientes, entonces Dios nos va a dar la fuerza por medio de su Espíritu Santo para vencer. De eso se trata la vida cristiana. Muchas veces se habla desde los púlpitos de tener la victoria, pero esa victoria se refiere a salir de las enfermedades o de las necesidades personales de cada quien, pero nuestra principal necesidad es buscar la santidad de Dios. Esa es nuestra principal necesidad. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate, dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿A qué se refiere, hermanos? En nuestra manera de vivir. Eso es claro, ¿verdad? En toda, no en parte. Todos los días, no solo el domingo o el miércoles. O solo cuando nos despertamos motivados. O no solo cuando recibimos una buena predicación. Ese día sí me voy a preparar, voy a mantener la búsqueda de la santidad. No, todos los días debo de buscar la santidad. Todos los días tú también debes buscar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos por Dios para santificación por medio de su Espíritu Santo. O sea que no estamos solos. El apóstol Pedro dice en el verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero que sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nosotros, hermanos, hemos sido rescatados de la mugre manera de vivir en la que vivíamos, que fue heredada no precisamente de nuestros padres cercanos, no le pongan nombre a nuestros padres, sino de toda nuestra descendencia humana. Desde Adán hasta nosotros hemos nacido heredando una costumbre de pecar constantemente. Pero Dios nos ha rescatado. No nos rescató con precio de oro, con monedas, con carros, con casas. Nos rescató con la preciosa sangre de Cristo. Hemos sido comprados por precio. Ahora, eso debe ser suficiente para nosotros, para motivarnos y agarrar la energía para alejarnos del pecado. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:7. Vemos que el apóstol Pablo también hace muchas afirmaciones acerca de que nuestro principal llamado es la santificación. Verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A ser ricos y felices. ¿Dice así? No, dice sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser
Felices, santos, dice. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice que el Señor te llamó a ti, me llamó a mí, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos, y nos predestinó, para que seamos hechos a semejanza de Jesucristo. Podríamos hacernos un examen en este momento, hermanos, y obviamente lo reprobaríamos todos, ¿verdad? Juntos, en bola. Pero, hermanos, podríamos hacernos un examen individual y decir, ¿qué tanto me parezco a Cristo? Eso a mí me da miedo, me da terror. Porque verdaderamente, hermanos, yo creo que como creyentes verdaderos que somos, porque somos creyentes verdaderos, porque no depende la salvación de ti ni de mí, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él nos escogió antes de que nosotros siquiera existiéramos. Pero nosotros nos estamos llevando a conciencia verdaderamente lo que es ser cristianos. Lo que es, no estamos entendiendo lo que somos verdaderamente delante de Dios. Como que nos preocupa más lo que piensa el mundo de nosotros que lo que piensa el mismo Dios de nosotros. Como que a veces decimos, bueno, yo sí creo en Dios, pero actuamos como si Dios no existiera. Verdaderamente, hermanos, o que pensamos que Dios es demasiado bueno, y sí lo es, pero creo que estamos abusando de la gracia de Dios y no estamos poniendo atención a su palabra. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de meditar constantemente sobre nuestros caminos y de verdad ver los versículos de la Biblia como lo que es la palabra de Dios. O sea, como si Dios mismo estuviera y nos sentara en esa silla y nos dijera, mira, fulanito, esto y esto es lo que yo he hecho por ti y esto es lo que yo quiero de ti. Pero no estamos solos, porque a veces decimos, es imposible, yo no puedo, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza. Deberíamos de tomar esas promesas como verdaderas promesas dadas por Dios, personales a nosotros mismos. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por su sangre. Por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es que nosotros podemos vencer el pecado. Este tema es bastante extenso, hermanos. No creo que vayamos a poder tocarlo completamente en esta oportunidad, pero hermanos, la obra del Espíritu Santo es mucho más impresionante de lo que nosotros podemos creer. Algunos se enfatizan mucho en hablar en lenguas, pero eso no es la única obra del Espíritu Santo, hermanos. Mira, el Espíritu Santo nos da el poder, un poder para vencer nuestra carnalidad, el poder que necesitamos, hermanos, para seguir adelante, no solo en las pruebas, hermanos, no solo para cuando nos sentimos tristes, no solo para cuando no tenemos tal vez para los gastos de la semana, no solo es para eso, es para vencer la carne, para vencer al pecado que todavía está morando en nosotros. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que hay prioridades en la vida cristiana? Dice el Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero muchas veces, hermanos, el mensaje que se predica, el mensaje que se está transmitiendo son aquellas cosas que van a ser añadidas y no las cosas que el reino de Dios
merece que pongamos atención, a las que debemos buscar. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si vemos el énfasis del llamado, del por qué hemos sido escogidos por Dios, es para ser santos, para santificarnos a nosotros mismos, pero no lo hacemos a nuestras propias fuerzas, sino que Él nos da la fuerza por medio del Espíritu Santo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos que no tiene nada que ver nuestras obras. No es porque diga el Señor, mira, este fulanito es muy bueno haciendo tal cosa, lo voy a llamar y lo voy a escoger. No. De hecho, el apóstol Pablo en Corintios dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para hacer de lo que no es lo que es. Lo vil y lo menospreciado. ¿Es esa la manera en cómo pensamos? ¿O de verdad pensamos que Dios nos escogió porque tenemos habilidades que nadie más tiene en el mundo? ¿O porque yo soy más bueno que los demás? ¿O porque yo soy más esforzado? ¿O pongo más atención a la Escritura? Si piensas eso, hermano, necesitas arrepentirte inmediatamente. Necesitas arrepentirte porque la elección de Dios es algo del puro afecto de su voluntad. Y es para que vivamos en santidad. Esto, hermanos, es un tema bastante extenso, de verdad. Lamento mucho que no podamos quedarnos hasta la 1 de la mañana hablando del tema, pero yo ruego a Dios, hermanos, que lo poco que veamos, meditemos en ello. Efesios 2:8, que es un versículo bastante conocido, y si no lo es para ti, memorízalo, porque debe de ser uno de los pilares de la fe en tu vida, y recordártelo, si es posible, todos los días. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha salvado por gracia, no por nuestras habilidades, no por una obra que hayamos hecho nosotros, no porque tengamos ojos bonitos o cualquier cosa, sino por el puro afecto de su voluntad, pero nos ha hecho a imagen suya para que andemos en obras que Él preparó de antemano y están escritas en esta palabra de Dios. Es donde debemos poner atención. Dios cambia nuestra naturaleza pecaminosa y nos regenera, hermanos. Así que no es algo que va a salir nomás de nuestra propia voluntad, y no quiere decir que tampoco nos vamos a sentar a esperar que Dios haga las cosas por nosotros, sino que Él pone en nosotros el querer como el hacer y nos da el poder, ¿sí? Nos da ese deseo de querer obedecer. Esas veces, hermanos, que uno sale bien motivado de la predicación y que dice, hoy le voy a echar ganas, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a leer la Escritura. Eso es Dios en nosotros, pero nosotros más adelante agarramos el control de la televisión y se nos va, o nos ponemos a hacer cualquier otra cosa. Ya Dios ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos, por medio de su Espíritu y su gran poder, vencer el pecado y buscar la santidad. Para eso hemos sido llamados. Tito capítulo 3, verso 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo es el que regenera nuestro corazón, es el que lo cambia. No es el que le da una pintadita
o una lavadita, sino que lo transforma completamente. De manera que el creyente verdadero ahora ya comienza a ver las cosas de diferente manera. Ya ahora empieza el creyente, una vez ha creído, a ver el pecado como abominable. Y eso no es religiosidad, sino que el pecado que antes le gustaba al creyente, ahora lo aborrece. No solo estamos hablando de aquellos pecados feos o sucios a los que cualquier persona en la sociedad condena. Estamos hablando del pecado en general. Hay una tendencia ya en nuestro corazón a querer apartarse de ello. Si eso no existe en ti, hermano o hermana, hay que clamar a Dios para que haga esa regeneración, esa transformación en nuestro corazón, hermanos. Dios nos ha adoptado como hijos, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Solamente por medio del Espíritu Santo de Dios es que podemos clamar a Dios y decir, Padre, Papito, tener esa comunión, esa intimidad. Solamente aquel que le pertenece a Dios puede clamar a Dios. Hermanos, recordemos que la Escritura dice que no hay nadie que busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se han desviado. Así que, hermanos, si tú, hermano o hermana, tienes deseos de buscar a Dios, no es un deseo que nació de ti mismo. Es un deseo que el Espíritu Santo de Dios está poniendo en tu corazón. Ese deseo, hermano, que tienes a veces, esa gran hambre y sed de postrarte de rodillas delante de Dios para clamar a Dios, no es por ti mismo. Eso te lo ha dado Dios y esa es una señal muy importante de que eres hijo de Dios. Muchas veces el enemigo llega a nuestro corazón y nos dice, tú no puedes ser hijo de Dios por las cosas que estás haciendo. Pero es que verdaderamente si no fueras hijo de Dios, no buscarías a Dios. Porque no hay quien busque a Dios. No, nadie quiere saber de Dios si no es porque Dios se presenta a nuestras vidas y nos rescata. Lo único que necesitamos es, hermanos, es obedecer. Ya Dios nos ha dado su Santo Espíritu, ya nos ha dado su poder, ya nos ha limpiado de nuestros pecados, ya nos ha perdonado por medio de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Lo único que Dios nos pide es obedéceme. ¿Es mucho pedir eso? Es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Dice Primera de Juan de que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Y por qué? Porque, hermanos, Dios no nos saca del fango para ir a aventarnos a medio del océano, sino que Él nos saca. Dicen algunos que resucita al muerto, no lo limpia ni lo maquilla, sino que lo resucita y le da vida. Eso es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha sacado de la mugre del pecado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas, hermanos, al que le pertenecía al diablo, donde estábamos antes, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Ahora, hermanos, tenemos una nueva naturaleza dada por Dios, un nuevo espíritu, una nueva vida. Recordemos, hermanos, que todo esto que Dios nos ha dado es obra exclusiva de Dios por medio de su Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, verso 3,
Jesús le dice a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento, hermanos, solo lo puede producir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no podemos gobernar al viento y no sabemos hacia dónde va, pero sí sabemos que hay viento. El Espíritu Santo es semejante. No tenemos voluntad sobre él, pero cuando llega, hermanos, se puede sentir, porque trae nueva vida. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos ha rescatado de esa vida, Dios nos ha dado el poder para vencer. No volvamos atrás, hermanos, sino que más bien debemos obedecer. El apóstol Pedro, 1 Pedro 1:2, donde estábamos, cuando dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, está diciendo de que por medio del Espíritu es que hemos sido santificados para obedecer, y esto es muy importante, hermanos. Hemos sido escogidos, y este es otro de los propósitos de Dios, no solamente buscar la santificación, sino más bien obedecer también, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto quiere decir, hermanos, que dentro de nosotros, aunque no parezca, tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva mente, tenemos la mente de Cristo. Y recordemos, hermanos, que todo esto proviene de Dios por medio de su Santo Espíritu. Juan 14:15, quisiera que meditemos sobre este versículo, hermanos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto, hermanos, es una promesa que Dios nos ha dado, que es darnos su Espíritu Santo. Jesús, fíjate bien, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando Jesús estaba en la tierra, hermanos, estaba en un cuerpo humano y de una forma estaba limitado, no podía estar en todas partes. Él tenía que ser levantado, llevado al cielo, para poder venir ahora en el Espíritu Santo. Y vemos la frase cuando dice, no os dejaré huérfanos, en el verso 18, vendré a vosotros. Jesús ahora está con nosotros, en su Espíritu. Aquí no es que hay varios espíritus, como algunos dicen, que el Espíritu de Dios, el del Padre, el del Hijo. No, hermanos, la Escritura habla de una Trinidad divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es Dios representado en tres formas. Es una doctrina bastante complicada de entender, parece que
Nuestra mente humana no nos ha sido dada para entender tanta profundidad, pero vemos que el ministerio de Jesús termina una vez que fue levantado y después comienza el ministerio del Espíritu Santo en el libro de Hechos, el cual ya ahora mora dentro de nosotros. Es el mismo Espíritu de Jesucristo morando en nosotros, el que nos da ahora la fuerza, el que nos da ahora la capacidad para poder vencer. Y es una promesa que Él dejó: yo no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Les conviene que yo me vaya, dijo Él, para que pueda venir. En el verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Y está hablando de la misma persona, el Espíritu Santo, el cual era el mismo Señor Jesús y después ahora viene en forma del Espíritu Santo. Romanos 8:15, hermanos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Vemos que es nada más por medio del Espíritu Santo de Dios que podemos tener esa comunión con Dios. Y el Espíritu, hermanos, es el que limpia nuestros corazones. Hechos capítulo 15, verso 7. Cuando los apóstoles fueron a la casa de Cornelio y tuvieron después un conflicto con los hermanos en Jerusalén, porque los judíos no podían juntarse con gentiles, y Pedro y unos judíos habían ido a casa de Cornelio, que era un gentil. Los llaman para confrontar este tema. Habían personas también que estaban predicando que si no se circuncidaban y guardaban la ley de Moisés, o sea, si no se convertían al judaísmo, no podían ser salvos. Llegan acá los hermanos en todo el capítulo 15, si lo quieren leer en su casa, pueden ver que llegan a una conclusión dada por el Espíritu Santo de Dios, y dice esto en el verso 7: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Sí se dan cuenta? Por medio de la fe es que el Espíritu Santo purifica nuestros corazones, no solo de estos creyentes, sino de todos los creyentes que creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, hermanos, el tiempo se nos ha acabado. Solo voy a compartirles algunos versículos más. Romanos 6:22. El propósito de Dios, hermanos, en nuestra vida es nuestra santificación. Ese es el principal propósito. Si nosotros no hemos resuelto esta situación, es por demás que estemos pensando si Dios nos va a mandar a las naciones, como dicen algunos, o si Dios quiere que grabemos discos, o que seamos lo que quieran, no sé, lo que se inventan. Luego hay algunos que hasta profecías dan sobre supuestos llamados. Pero si no hemos resuelto esto en nuestras vidas, hermanos, por demás que estemos hablando de llamados. Hay personas que tienen verdaderamente llamados, y al igual que la parábola de estos obreros, que el Señor, de los talentos que el Señor le da, reparte talentos a unas personas, vemos que a uno de ellos le dio solo uno, y esta persona lo que hizo fue enterrar ese talento. Hermanos, no vaya a ser que uno de nosotros solo tengamos ese llamado de la santidad y estemos enterrando ese llamado, que porque no tengo tiempo, no, es que yo no puedo. Hermanos, no debería existir esa frase en nuestra boca, porque
no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Lo vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y todo esto viene por medio de la fe. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Con esto lo vamos a terminar, hermanos, pónganse de pie. Si ponemos atención a las palabras que acabamos de leer, hermanos, si tú, si yo hemos creído en el Señor Jesucristo, si estamos confiando en Él para nuestra salvación y no en nuestras propias obras, debemos tener, como dice la escritura que acabamos de leer, como fruto la santificación. Hermanos, si tú vas al patio de tu casa o compras una maceta y compras una semilla de X fruto y la siembras y la cuidas como debe ser, va a dar fruto. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Si tú has venido a Cristo, ahora ya hemos sido libertados del poder del pecado. Hermanos, lee Romanos 6 una y otra vez. Esto no es un deseo de Dios, es una afirmación de Dios. Él nos ha libertado del poder del pecado. Ya no le pertenecemos al reino del pecado, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Le pertenecemos a Dios. Recordemos que todo esto es por fe, hermanos. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí es el problema, es el dilema, donde muchos confunden la santificación como un esfuerzo personal para alcanzar la salvación. Pero no es así. La santificación es el fruto de lo que Cristo ya hizo hace 2000 años por ti y por mí, hermano. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que clarifique bien eso en nuestros corazones, que nos dé convicciones firmes sobre ello y que podamos vivir en consecuencia con estas verdades, hermano. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, de que esas palabras, que es mucho, es bastante profundo para nosotros, para nuestro entendimiento. Tal vez nuestras mentes están cansadas, Señor. Tal vez no las logramos entender muy bien. Pero te ruego que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, traigas a nuestros corazones esa transformación, esa regeneración, esa convicción firme, Señor, de que debemos como prioridad, Señor, buscar la santificación como fruto. Sabemos, Señor, que tu palabra está llena de muchos misterios, de cosas que no podemos entender claramente. Pero hay mandamientos, Señor, que sí entendemos. Y los entendemos muy claros, Señor. No nos dejes en paz, Padre, hasta que logremos resolver esta situación en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo esté confrontando, Señor, esa vida licenciosa que nosotros llevamos. Que muchas veces nos comparamos con otros, Señor. Nos comparamos con la sociedad cristiana y a veces decimos, pues yo no estoy mal, o por lo menos no estoy tan mal. Pero ese es un mensaje equivocado que nosotros estamos transmitiendo, Señor. Porque tu palabra dice, sean santos porque yo soy santo. Que ese sea nuestro anhelo, Señor, que esa sea nuestra sed, que esa sea nuestra hambre. Que busquemos con mucho celo, Señor, con temor y temblor, Señor, obedecerte, porque para eso hemos sido elegidos. Nosotros debemos de tener, Señor, y pone en nosotros esa convicción de que hemos tenido el privilegio de ser escogidos por ti, Señor, para llevar las verdades de tu evangelio, no solamente en predicación, sino con nuestro ejemplo, Señor. Que nuestro testimonio pueda hablar mucho más
que cualquier grito que nosotros podamos expresar con nuestros labios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo sea hermosa y grande en medio de esta congregación, en cada uno de nosotros, Señor. Pues solo tú puedes hacer eso por medio de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, depositamos estos deseos, Señor, y estas peticiones en tus manos, sabiendo de que tú vas a hacer conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que esa es tu voluntad, Señor. Confiamos que tú estás haciendo una obra hermosa en medio de nosotros y que pronto va a dar los frutos que esperamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.